9:40 ya estamos. Paula Comandari nuevamente en el estudio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y este es el inicio de Mercado Global. Santander, enciende la llama que hay en ti. Interwinds, el mayor distribuidor de sistemas mototurbo de Latinoamérica. Ahorra, invierte y cámbiate a AFP Plan Vital. Y en él, toda la energía puesta en ti. Presentan Mercado Global. Comenzando con la noticia del día, Paula. Bueno, después de tanto nerviosismo, tanta expectación, ha salido humo blanco, porque en su último trimestre Nvidia, fíjate que, después de todas las dudas, incrementa las ventas de los chips que impulsan el auge de la inteligencia artificial, incluso más rápido de lo previsto por Wall Street, tranquilizando a los inversionistas al demostrar que el gasto mundial en inteligencia artificial sigue en auge. El director ejecutivo Jensen Huang restó importancia a la inquietud del mercado sobre la sostenibilidad del gasto en inteligencia artificial después de que cientos de miles de millones de dólares se esfumaron del valor de las acciones tecnológicas en las últimas semanas. Se ha hablado mucho de una burbuja de IA. Desde nuestro punto de vista vemos algo muy distinto. Eso dijo Huang a los analistas ayer. La empresa más valiosa del mundo registró un aumento de 62% en sus ingresos hasta alcanzar los 57 mil millones de dólares en los 3 meses que finalizaron en octubre. O sea, en el trimestre vendió 57 mil millones de dólares. Ni más ni menos. Superando las estimaciones consensuadas de 55 mil millones de dólares recopiladas por Visible Alpha. La previsión de ingresos de Nvidia para el trimestre actual era de 65 mil millones de dólares, unos 3 mil millones más de lo que esperaba Wall Street. Los ingresos netos aumentaron un 65% interanual hasta alcanzar 31.900 millones de dólares, superando las estimaciones de 30.000. Los ingresos de los centros de datos, por su parte, que se refieren a las ventas de chips de IA de Nvidia, fueron de 51.200 millones de dólares, por encima también de las previsiones de 49.000 millones de dólares. Con todo esto, las acciones de Nvidia subieron un 5,5% en las operaciones previas a la apertura de hoy, y los sólidos resultados impulsaron otras acciones tecnológicas y los mercados en general. Los futuros de Estados Unidos hoy día a las 6 de la mañana estaban todos positivos. Todos para arriba. Europa positivo y, en fin, así está. Y todo Asia positivo también. Nvidia es la noticia del día. Financial Times. La decisión sin precedentes de Donald Trump de retirar a Estados Unidos de la cumbre del G20. ¿Te fijaste? ¿No? Es impactante. Este fin de semana es el encuentro del G20. ¿Y no va a ir? Y no va a ir. Y no va a mandar a nadie, además. Entonces, bueno, obviamente que es un impacto para el planeta. Ha ensombrecido esta primera reunión, que es la primera reunión de este tipo que se hace en África y marca, como les decía, una ruptura con el papel anterior de Washington en la gobernanza multilateral. Estados Unidos no participará de ninguna manera en el evento de Johannesburgo, siendo la primera vez en sus 26 años de historia que un miembro del G20 boicotea por completo la reunión anual de líderes. Ya me acordé. Claro, esto lo había prefigurado, porque estaba reclamando por la persecución contra la población blanca en Sudáfrica. Lleva años esa pelea sigue reclamando por eso, sí. Pero claro, otra cosa es no participar del encuentro y además no solo va a evitarlo, sino que Estados Unidos no va a enviar a ningún funcionario de gobierno. Esto pone en entredicho el futuro como foro del G20 para coordinar cuestiones globales importantes como comercio, estabilidad financiera entre las mayores economías del mundo. El panorama es desalentador, eso declara un alto diplomático europeo involucrado en los preparativos de la cumbre que comienza este sábado. Realmente no hay nada que podamos hacer, concretar, esperar, sin la participación de los estadounidenses. Trump, que gobierna bajo el lema Estados Unidos primero, ha atacado o criticado otros importantes foros multilaterales como la ONU, la OTAN y la Conferencia sobre el Cambio Climático, pero no ha retirado toda la participación de Estados Unidos de sus grandes eventos. Por eso es bien inédito. El presidente estadounidense, que previamente había dicho que el vicepresidente J.D. Vance iba a asistir a la cumbre, afirmó que el boicot estaba justificado precisamente por lo que dices tú, Iván. Los blancos en Sudáfrica están siendo masacrados, dijo, una afirmación falsa que ha repetido desde su regreso a la Casa Blanca. Lo ha repetido un montón de veces sin argumento alguno. Sin evidencia alguna, tal cual el Financial Times tiene el detalle. The Wall Street Journal. El cierre administrativo más prolongado de la historia de Estados Unidos, que finalizó la semana pasada,
impide que el gobierno recopile los datos necesarios para calcular la tasa de desempleo de octubre y otros datos de la fuerza laboral, según informó el Departamento del Trabajo. El gobierno seguirá publicando los datos de octubre sobre el número de empleos creados o perdidos, así como las horas trabajadas y los ingresos por sector, pero las cifras se publicarán junto con el informe de empleo de noviembre, cuya publicación se ha retrasado hasta el 16 de diciembre. Es bien estratégico esto porque la falta de datos suficientes implica que los funcionarios de la Reserva Federal van a afrontar su reunión del 9 y 10 de diciembre con una visión bastante incompleta de un mercado laboral que recientemente ha generado preocupación debido a la lentitud en la contratación y a una oleada de despidos de empleados administrativos en grandes empresas. Las actas de la reunión de la FED de octubre publicadas ayer sugieren que las autoridades de la Reserva Federal estaban divididas sobre cómo proceder en la próxima reunión de diciembre. Sí, lo hemos conversado aquí varias veces. Tras el anuncio del calendario de datos retrasado y parcialmente cancelado, los operadores de Wall Street reiteran sus apuestas a que el Banco Central recortaría las tasas de interés en la reunión de diciembre, apostando a que los funcionarios serían menos propensos a flexibilizar la política monetaria sin una visión actualizada del mercado laboral. Ya, o sea, lo que se espera ahora es que haya más cautela de la Reserva Federal. Todavía es posible un recorte si las solicitudes de subsidio por desempleo, las ventas minoristas y las anécdotas sobre el gasto del Black Friday muestran suficiente debilidad, o si la tasa de desempleo de septiembre se deteriora más de lo que esperamos, dicen los economistas de Morgan Stanley en una nota para sus clientes de ayer. Claro, el esperado informe de empleo de septiembre se va a publicar hoy y los economistas prevén que mostrará que los empleadores crearon 50.000 puestos de trabajo durante el mes y que la tasa de desempleo se mantuvo estable en el 4,3%, igual que en agosto. El análisis lo hace el Wall Street Journal. Bloomberg. Oye, qué interesante este reportaje de Bloomberg. Fíjate que la Universidad de Harvard va a emprender una nueva investigación sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein después de que legisladores estadounidenses hicieran pública la correspondencia entre el fallido delincuente sexual y el fallecido. Sí. ¿Qué dije? Fallido. Entre el fallecido. Porque delincuente sexual en eso no En fallaban. eso, claro, en eso fue constante. Exacto. Y muy preciso. Bueno, sí, se está haciendo esta investigación y todo el link entre Epstein y la universidad y precisamente de su expresidente. Tras la revelación, el expresidente de Harvard, Larry Summers, anunció que se retiraría de sus compromisos públicos. Summers, quien sigue siendo profesor en Harvard, afirmó que continuaría, eso sí, con sus labores docentes. Sí, es muy compleja la situación del expresidente de la universidad, porque el plantel académico está revisando toda la información relativa a personas de Harvard, incluyendo todos los documentos recientemente publicados sobre Jeffrey Epstein para evaluar qué medidas podrían ser necesarias, según un portavoz de la institución lo dijo en un comunicado. La investigación aumenta la presión sobre Summers, que tiene 70 años, que se acerca al final de una de las carreras más destacadas de la economía estadounidense, una trayectoria que incluye investigaciones premiadas y un periodo como secretario del Tesoro de Estados Unidos. A principios de esta semana, Summers declaró sentirse profundamente avergonzado de sus actos y asume la responsabilidad por, dice, mi desacertada decisión de seguir comunicándome con el señor Epstein. La nueva investigación de Harvard revela que la universidad recibió más de $9 millones en donaciones de Epstein entre 1998 y 2008 para financiar investigaciones y actividades del profesorado. También reveló que no se recibieron donaciones de Epstein tras su condena en 2008, después de que se declarara culpable de 2 cargos de abuso sexual en un tribunal estatal. El informe se publicó al tiempo que se revelaban los vínculos de este millonario con algunos de los hombres más ricos del mundo e instituciones de élite, incluyendo donaciones y visitas frecuentes al MIT. La decisión de Summers de alejarse de sus compromisos públicos incluye su participación como colaborador remunerado en Bloomberg Televisión y su puesto en el Consejo de Administración de OpenAI, a los que ya renunció, afirma Bloomberg. Mercado Global. Tele 13 Radio. 103.3 FM. Andrea Rivera tiene el resumen de las noticias. La Corporación Nacional Forestal inició una investigación interna para determinar eventuales responsabilidades en la tragedia que terminó con la vida de 5 turistas en el interior del Parque Nacional Torres del Paine. Además, aseveraron que el día de la emergencia, que coincidió con las elecciones, había un total de 51 funcionarios trabajando. En tanto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, dijo que la investigación determinará si se cumplieron los protocolos y cómo se enfrentó esta situación.
En Tele 13 Radio, el senador de Evópoli, Felipe Kast, afirmó que su partido apoyará con fuerza a José Antonio Kast para que no gane el comunismo y dijo que espera que no se cometan errores como lo que ocurrió con la elección en que ganó Boric. Felipe Kast dijo que Evópoli, Renovación Nacional y la UDI van a ser colaborativos, pero es necesario reflexionar después de la segunda vuelta para definir si Chile Vamos quiere mantenerse o fusionarse. Sobre la eventual desaparición de su partido, afirmó que no quisiera nunca que Evópoli, por obtener votos, se transformara en un partido que hace lo mismo que Parisi. El candidato republicano José Antonio Kast desarrolló una agenda territorial con la inclusión de alcaldes y visita a la frontera norte en el Paso Chacayuta para abordar el tema de la migración, mientras que la banderada de Unidad por Chile, Janet Jara, sumó a Carlos Ominami en su comando y adopta propuestas de ex candidatos presidenciales de cara a la segunda vuelta. El ex candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, afirmó que le gustaría ser asesor de Janet Jara y de José Antonio Kast, pero no puede hacerlo porque está muy dolido. En Radio Cooperativa, Parisi señaló que su invitación al streaming Bad Boys será con los dos candidatos juntos o ninguno, porque si no es injusto. Lamentó salir tercero por segunda vez consecutiva y dijo que estuvo cerca del balotaje, pero las encuestas, los empresarios y la prensa le jugaron chueco. El ministro del Interior de Venezuela y número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, negó que haya negociaciones para un cambio político en su país y aseguró que nada puede poner en riesgo al gobierno de Nicolás Maduro. Cabello aseguró que es una mentira que Maduro ofreciera a Estados Unidos dejar el poder tras una transición de 2 años. Gracias, Andrea. Buenos días. Buenos días. Mercado Global. Tele 13 Radio. Datos al cierre, Paula Comanderi. Se agotan los plazos. Fíjense que el 29 de noviembre el presupuesto 2026 debe estar despachado a ley. Y por lo mismo la discusión en el Senado, que comienza hoy a las 12 del día, va a ser pieza estratégica para definir el futuro del erario fiscal, que llega a esta instancia bastante quebrado, bastante dividido. Esto luego de que el martes la Cámara de Diputados lo despachara al Senado con el 42% de las partidas rechazadas. En número, esto se traduce en 14 partidas, mientras que 19 fueron aprobadas. Ahora el Ejecutivo deberá reponer lo rechazado y negociar con los senadores de oposición para destrabar el friccionado presupuesto. ¿Más datos al cierre? México es ahora, fíjense, el principal comprador mundial de productos estadounidenses, superando a Canadá por primera vez en casi 30 años. Los datos ponen de relieve cómo México y Estados Unidos, a pesar de las tensiones políticas periódicas, bastante frecuentes en el último tiempo, se han entrelazado profundamente en el ámbito comercial y cómo los patrones del comercio mundial han cambiado también drásticamente en un corto periodo. Hace apenas 2 años, México se convirtió en el país que más bienes exportó a Estados Unidos, superando también a China. México es el principal socio comercial de Estados Unidos. Eso lo ha señalado Marcelo Ebrard con mucha insistencia. Es el secretario de Economía de ese país. Es bien impresionante cómo lo ha sabido llevar a Trump, Claudia Sheinbaum. Es increíble. Sí, como que uno no se lo hubiese imaginado. No, porque están en veredas muy contrarias. Totalmente, y lo ha conseguido. Son los datos al cierre en esta edición de Mercado Global, que también hacemos con nuestros auspiciadores en Enel. Han creado un sitio donde se puede encontrar información práctica y necesaria para el día a día, con el fin de mejorar la calidad de vida de todos. Un espacio donde todo está en un solo lugar. Descubre más en todalaenergia.cl. Interwins Motorola, el mayor distribuidor de radiocomunicación del Cono Sur y clásica no convencional, que lleva la música clásica a donde nunca imaginaste, juntos en una alianza donde la excelencia técnica y la sensibilidad artística se sincronizan. Descúbrela en interwins.cl. En lo que dura esta mención, puedes cambiarte a AFP Plan Vital. Sí, porque en AFP Plan Vital puedes hacer tu traspaso simple y fácil desde su web, planvital.cl, vía WhatsApp o a través de videollamada con un ejecutivo. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza, cámbiate a AFP Plan Vital. Hay una llama en ti y es el momento de encenderla. Santander sabe que dar el primer paso cuesta y por eso te entrega el apoyo necesario para impulsarte a un futuro mejor. Enciende la llama que hay en ti. Santander, es el momento. Oye, Storytel lanzó el audiolibro Not Human de Julio Rojas, creador de Caso 63, un relato apasionante que explora ejemplos alrededor del mundo donde humanos y máquinas conviven en los límites de lo real. Descarga Storytel en tu teléfono y escucha Not Human de Julio Rojas, disponible en App Store y Google Play. Este lunes, primera gran final de Mundos Opuestos, 2 finalistas competirán por los primeros 25 millones de pesos. Mundos Opuestos, primera final, este lunes, después de Tele 13 Central, por el 13 y 13 Go. Terminamos esta edición de Mercado Global. Paula Comandari, en doble clic, Ramón Ulloa va a conversar con
el doctor Nicolás Vargas, urgenciólogo, experto en montañas de la Clínica Universidad de los Andes. Esto para hablar sobre la tragedia en las Torres del Paine. Eso pasa en doble clic después de la pausa acá en Tele 13 Radio. Yo hice ese camino. Y Era, es hermosísimo, ¿no? es precioso, es una de las zonas más lindas porque además cuando uno hace desde Los Perros y hace el paso y cruza esa montaña, en el fondo uno ve todo el Grey desde arriba. Claro. No es tan complejo, pero a mí también me tocó malas condiciones Mal climáticas, tiempo. fíjate. Partimos porque decía que venía mal tiempo. Eso también me hace pensar que también uno toma decisiones respecto de lo que se viene, porque si no, no se puede quedar una semana a instalar Los Perros. Claro. Entonces, bueno, la gente va tomando sus decisiones y lo que hay que considerar es que en la montaña en realidad el cambio puede ocurrir rápido Muy sin que rápido, uno lo detecte bien. Así es que, bueno, con mucha tristeza hemos recibido esa noticia. Será tema, por cierto, en doble clic con Ramón Ulloa. Nos vamos con Sabotage de los Beastie Boys. Mike D, el de Harlem, Nueva York, uno de los 3 Beastie Boys, cumple hoy 60 años. Nació un día como hoy de 1965, así que Bueno. por eso terminamos así. Poderosos. Rockeando. Hay una parte de la radio que quería terminar con Oasis de nuevo, pero ya francamente. No me gusta este film. Me dan ganas de cabecear. Quédense con nosotros después de la pausa. Doble clic, muchas gracias por estar ahí.